Esta guía la vamos a ir armando dentro de este programa, es decir, no es que la guía va a ser solamente hoy. Hoy vamos a comenzar a construir una guía que van a llevar como un librito que básicamente va a tener pautas de, bueno, cómo tener una comunicación efectiva, cómo redactar, canales, cómo funcionan, entonces que pueda ser utilizado de la forma que ustedes lo deseen dentro de sus diferentes espacios para tener más fuerza, ¿sí? Y para tener una comunicación colectiva, individual, como organización también, ¿sí? Bienvenidos al taller 1 de 4, ¿sí? Que son los primeros 4 talleres que es donde vamos a construir estos materiales para ustedes también. Perspectiva legal sobre salud y derechos de pacientes, y como hablamos de la perspectiva legal, qué mejor forma de arrancar que dando la bienvenida a Cintia Sanabria. Voy a nombrarla un poco. Cintia Sanabria integra el equipo de Ferrer, se especializa en asesoramiento a clientes locales e internacionales. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, tiene un diplomado en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad Católica de Asunción y también un diplomado de Asuntos Regulatorios por la Universidad Nacional de Asunción en alianza con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Les pido un aplauso para Cintia, que va a... Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Como les comentó él, yo estoy desarrollando mi rol de abogada en el rubro de la salud, de la parte regulatoria. Lo que buscamos, herramientas para comunicar mejor y participar responsablemente. Vamos a hablar de derechos del paciente, derechos de la salud y continuidad terapéutica, para que puedan desarrollar ustedes la segunda parte del taller con el equipo de Casa Boller. Lo que queremos con este espacio es que puedan comprender un poco mejor el derecho, identificar barreras y ordenar información por sobre todo, ¿verdad? Para que de esta manera esto derive en que puedan conocer diferentes alternativas que tiene el paciente y que estas alternativas puedan ser presentadas de manera responsable ante espacios institucionales. Voy a empezar hablando de por qué hablamos de derechos de paciente, ¿verdad? Voy a empezar con una reflexión sencilla. A veces pensamos que el derecho a la salud es solamente ir al médico o recibir atención médica, pero va mucho más allá de eso, ¿verdad? Empieza con la vida, que está consagrado el derecho en la Constitución Nacional, para empezar, ¿verdad? Para no aburrirles, porque de repente voy a citar algunas normas y ni a los abogados no nos gusta de repente revisar normas, pero bueno, voy a tratar de hacer lo más coloquial posible. Comienza generalmente cuando una persona entiende qué está ocurriendo con el tratamiento que recibe en base a un diagnóstico previo otorgado por un médico, ¿verdad? Y cuando esta persona sabe a quién recurrir, sabe a quién preguntar, sabe qué preguntar, y a partir de esto recibe respuestas claras y respuestas concretas que le puedan servir, que puedan ser útiles. Y participar activamente en las decisiones que afecten su salud. Esta idea que estoy desarrollando es especialmente importante en nuestro país hoy. ¿Por qué? Porque todos estuvimos viendo, especialmente en estos últimos meses, las dificultades por las que atraviesa el sistema sanitario que vemos en las noticias, ¿verdad? Falta de stock, falta de presupuesto, falta de insumos, desorganización institucional, falta de comunicación entre las diversas instituciones. Entonces es importante esto y no podemos ignorar, pero tampoco significa que, o no podemos concluir que el paciente no tiene herramientas ante esto, ante todas estas barreras que se presentan. Y es por estos desafíos tan complejos que tenemos en nuestra realidad sanitaria que el paciente conozca sus derechos. Es importante que el paciente conozca qué derechos tiene para poder enfrentarse a esta realidad o a estas barreras que presenta el país. Bueno.
lo que queremos desarrollar acá es que hay diferencia entre quedarse esperando una respuesta y poder actuar si es que el paciente tiene la información que necesita para dar esos pasos. Y la información también protege la salud. Entonces, muchas veces el paciente piensa que el derecho consiste únicamente en obtener una respuesta favorable. En realidad no es así. En realidad, tener la información es lo que permite actuar para poder obtener esa respuesta favorable a pesar de las barreras que existen. Y el objetivo de la charla no es promover que ustedes digan es falta de la institución, sino tener herramientas que a ustedes les puedan servir para poder llegar a una solución ante las barreras que mencionamos, ¿verdad? A veces el Estado mismo enfrenta limitaciones objetivas. Por ejemplo, se abre una licitación para un producto específico y nadie se presenta. Entonces es ahí donde por ahí el rol de las asociaciones de pacientes o los pacientes organizados pueden llegar a una política pública concreta o a un camino que se pueda recorrer para llegar a una solución ante esto, ¿verdad? A veces el problema no es solamente jurídico, hay también barreras administrativas, logísticas, presupuestarias. Lo importante es tener la información, como ya mencioné, para poder actuar a partir de esto. Bueno, ¿y qué significa realmente el derecho a la salud? Acá vemos, el paciente no es un trámite, es una persona que necesita entender, decidir y transitar su tratamiento con previsibilidad. Y dentro de esto hay varios derechos que el paciente tiene que tener en cuenta, como el derecho a acceder a información, la continuidad de su tratamiento, a ser tratado con dignidad y a tener la oportunidad de acceder a ese tratamiento, ¿verdad? No es solamente recibir atención médica, es mucho más que eso, ¿verdad? El paciente tiene que tener la posibilidad de acceder en condiciones razonables a servicios de salud, a recibir la información suficiente para comprender su situación y a ser tratada con dignidad durante todo el proceso. Y no solamente el paciente, también las personas que le acompañan, porque generalmente el paciente con su tratamiento no puede solo, siempre tiene que ser guiado, ser acompañado por otras personas, ¿verdad? Y acá quiero resaltar la palabra razonablemente, porque el derecho a la salud no significa necesariamente que cualquier necesidad va a ser respondida de forma automática e inmediata. Debería, y ojalá fuese así, pero generalmente no funciona así y todos somos conscientes de eso, ¿verdad? Todos tenemos esa experiencia. Sí o sí a alguno le habrá tocado, si no muy de cerca, como ya dijo él, ¿verdad? Ayudar en un caruguazú para juntar fondos para el tratamiento de alguna persona porque el medicamento es muy caro, no se consigue acá, no hay stock. Entonces, lo que protege el derecho a la salud es que esas decisiones que se adopten sean adoptadas dentro de un marco de legalidad, transparencia, razonabilidad y el respeto por la dignidad de las personas. En Paraguay, el derecho a la salud tiene un fundamento jurídico muy sólido, pero a veces, como los pacientes o las asociaciones no tienen la información, es muy difícil actuar sin tener esa información. Vos te vas a un lugar, necesitas un medicamento y te dicen, no hay esto, vuelve el mes que viene. Y te retiras nomás, ¿verdad? Eso en realidad no es así. Uno tiene que tratar de obtener información porque no hay stock ahora. Hay stock en algún otro lugar. ¿Me podés decir si hay otro establecimiento que me pueda dar esto? Yo tengo derecho a que vos me digas. Es importante conocer esos derechos para poder saber qué preguntar, a quién preguntar y evitar que eso se dilate. Porque si yo me voy, presento una nota y digo, necesito este medicamento, presento un amparo, pero no sé dónde presentar, no sé a quién presentar, no sé quién me tiene que responder, o de por ahí falta algún documento que yo no sabía que tenía que presentar, porque no sabía que se emitió una nueva resolución, por ejemplo. Entonces, conocer el derecho permite que yo pierda menos tiempo y que la respuesta, que ojalá sea favorable, se emita de una manera más rápida. Y como la enfermedad va avanzando, obviamente la enfermedad no espera. Entonces lo ideal es que esa respuesta favorable tarde menos tiempo en ser emitida, y eso solamente se obtiene con información que uno cuenta, ¿verdad? Con el derecho, conociendo el derecho.
Como ya mencioné, el derecho a la salud es un derecho fundamental que protege la vida, la dignidad y el acceso razonable a la atención. En otras palabras, como ya mencioné, el paciente tiene derecho a recibir información comprensible, clara, razonable. La atención no debe reducirse a trámites aislados y la continuidad del tratamiento importa para proteger la salud. Voy a hablar un poquitito del marco normativo del derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. Empieza con tratados internacionales, con la Organización Mundial de la Salud. Acá en Paraguay nosotros, acá la Organización Mundial de la Salud funciona a través de la Organización Panamericana de la Salud, con la que se tienen acuerdos de cooperación local. Se reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen que la salud es un derecho humano fundamental y el Estado tiene un deber de organización para que este derecho humano pueda ser llevado realmente a la práctica de forma efectiva y no que quede solamente en las normas escritas. Esto está vinculado al bienestar físico, mental y social con un nivel de vida adecuado. Y voy a empezar hablando un poquito de la Constitución Nacional. El artículo 1 de la Constitución Nacional habla de que el Paraguay es un Estado social de derecho. ¿Y qué significa esto? Significa que el Estado tiene el deber de organizar instituciones para que los derechos puedan ejercerse de forma práctica, que no quede ahí plasmado en un compendio de leyes, sino que esta ley pueda realmente ser aplicada, que yo me pueda ir a decir, la ley dice esto, yo tengo derecho a esto y esto tiene que ser aplicado a mí de forma práctica. Entonces el Estado tiene esa función, ¿verdad? Tiene que crear políticas, instituciones, servicios, programas, canales de información, alternativas para que el paciente pueda efectivamente acceder a esos derechos. La Constitución Nacional, aparte de eso, tiene un título específico que habla del derecho a la salud. Voy a mencionar un poquito algunos artículos para que tengan en cuenta. El artículo 6 promueve la calidad de vida y esta calidad de vida tiene que ser desarrollada por el Estado. Esa es la función del Estado, mediante planes y políticas, pero eso no significa que la ciudadanía no tenga un rol también activo. Vuelvo a repetir, con información se puede recurrir a estas instituciones, a estos espacios institucionales también para ayudar a desarrollar todo lo que tenga que ver con la calidad de vida, el derecho a recibir información veraz, responsable y ecuánime, el derecho a que no se viole el patrimonio documental y la comunicación privada. Como ustedes saben, la información de la salud de las personas es información sensible y no puede ser divulgada, salvo que el paciente lo autorice expresamente. Caso contrario, solamente puede ser usada de forma anónima. No se puede usar, por ejemplo, en estadísticas, pero yo puedo decir 10 personas de sexo femenino tienen este problema, pero yo no puedo decir los nombres. Jorge tiene este problema o Jorge tiene esta enfermedad y este es su tratamiento, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso, y más en las asociaciones que de por ahí reciben personas, pacientes que llenan formularios o en los que se habla explícitamente de la enfermedad que tienen, ¿verdad? También tenemos, el Estado también tiene la función, y existe una ley del Sistema Nacional de Salud que fragmenta a las instituciones públicas, instituciones privadas, prepagas. Eso está también establecido en la Constitución. También está el régimen de bienestar social mediante programas basados en educación sanitaria y participación comunitaria. Y el Estado también tiene la función del control de calidad de medicamentos, de establecimientos también. Y ustedes sabrán, ¿verdad?, ahora mismo a través de la INAVISA, que tiene la función de autorizar todo lo que sea productos relacionados a la salud, ¿verdad? Desde medicamentos, dispositivos médicos, productos de uso in vitro, vacunas, y también de controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados. Todo esto está en la Constitución y todo esto puede ser mencionado para exigir o peticionar a las autoridades.
Después tenemos el Código Sanitario, que ya es local. El Código Sanitario es el marco general de salud pública. Lo que hace es organizar funciones del Estado en el cuidado integral de la salud y regula aspectos de autoridad sanitaria. También, como ya dije, contiene reglas vinculadas a la autorización de productos de salud y a los establecimientos que operan en nuestro país. Yo no quiero entrar a hablar de artículos muy específicos. Entre el marco sanitario local también está la Ley del Sistema Nacional de Salud, que lo que hace es como una arquitectura sanitaria institucional del país, ¿verdad? Esta lo que hace es coordinar programas, recursos y subsectores, como ya dije, ¿verdad? El ámbito público, el ámbito privado, las prepagas, y también dentro de esto está la Superintendencia de Salud, que controla todo estos establecimientos. Este Sistema Nacional de Salud nos permite identificar a dónde corresponde nuestro caso, ¿verdad? Si corresponde al Ministerio de Salud, si corresponde a IPS, a un prestador privado. Dentro de lo que es prestación privada hay contratos involucrados. Ahí también entra la Secretaría de Defensa del Consumidor, si por ahí esta institución no cumple con lo que se establece en el contrato. Y tenemos herramientas también del Código Civil a las que podemos acceder, ¿verdad? Y luego tenemos las herramientas específicas. El IPS, el Ministerio de Salud, las empresas privadas, las prepagas, el acceso a la información. Acá en Paraguay tenemos, desde el 2014 hay una ley que prevé el acceso a la información por cualquier ciudadano, y esta herramienta es en línea. Yo puedo pedir información específica a cualquier institución sobre stock de medicamentos, sobre presupuesto, sobre destino de medicamentos, sobre pacientes, sobre enfermedades, sobre leyes especiales, y la institución está obligada a responderme en un plazo de 15 días hábiles. Pero, otra vez, ¿verdad? A mí ya me pasó, por ejemplo, que yo suelo pedir mensualmente a Dinavisa información sobre los medicamentos similares que se emiten, los registros sanitarios que se emiten de medicamentos similares de ciertos principios activos. La primera vez que yo pedí, Dinavisa me respondió que esa información estaba en línea y que ellos no tenían por qué darme, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Reconsideré esa respuesta basándome en los artículos específicos de la normativa, ¿verdad? Acá la ley dice que vos me tenés que dar esta información en estos artículos. Entonces ahí Dinavisa me respondió, ¿verdad? Entonces, lo importante es tener esa información para que yo pueda obtener o peticionar y obtener una respuesta favorable, y no solamente la respuesta favorable que sea que me van a dar el medicamento para una enfermedad. Puede ser lo que les dije, ¿verdad? Que me informen sobre el stock, sobre el presupuesto que se va a aplicar, si el presupuesto se aplica este año, el año que viene, a quién se le aplica a un rango de pacientes de cierta edad, de cierta antigüedad que tienen la enfermedad ya desde, no sé, hace un tiempo, ¿no? Entonces es importante por eso conocer que existe regulación y que se puede acceder a ella a través de esta herramienta, ¿verdad? Y después tenemos leyes más específicas del consumidor, que ya les dije que son generalmente más aplicables a los contratos con establecimientos privados, con tu seguro médico, por ejemplo. Después tenemos la Ley de Protección de Datos, que lo más importante que ya mencioné es que todo lo que tenga que ver con salud es información sensible, que no puede ser divulgada sin autorización expresa del titular de esos datos, ¿verdad? O del paciente, o de la persona afectada por la enfermedad. Y después están las leyes especiales de programas de salud, por ejemplo, ¿verdad? O leyes especiales referidas a enfermedades como esclerosis, diabetes, un cáncer específico. Y ¿cuál es la aplicación práctica de que exista esta normativa? Uno va a una institución y le dicen, no hay stock. Entonces, ¿qué yo puedo pedir ahí? Puedo pedir una constancia escrita de la falta de stock, de la carencia, si es que la institución emite. Puedo solicitar información sobre si la compra del producto está en curso, la fecha estimada de reposición, si hay alguna otra alternativa disponible, ya sea de un medicamento similar o en alguna otra institución.
si hay algún establecimiento con disponibilidad o canal de derivación, si el producto está en un listado, está en un programa, de por ahí está en un programa especial, y estos programas especiales que hacen requieren que haya un registro de pacientes y tienen un protocolo de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, el conocer esa normativa específica hace que yo pueda, de por ahí el paciente pueda registrarse, y ahí es donde el rol de las asociaciones se pone un poco más relevante, porque tienen esa información. Llega un paciente que no tiene conocimiento y la asociación le puede decir, mira, esta enfermedad tiene este programa, pero vos tenés que acercarte a esta institución, presentar estos documentos, registrarte como un paciente, y es ahí donde empieza a correr el proceso para que vos obtengas lo que estás necesitando, ¿verdad? Después tenemos también la clásica respuesta de no hay presupuesto. Nosotros tenemos el derecho a pedir un fundamento sobre esa respuesta, y si corresponde, si existe algún documento, si existe alguna resolución que avale esa respuesta, ¿verdad? No solamente que yo me vaya a mirar no hay presupuesto y vos qué haces si tu enfermedad está avanzando, ¿verdad? Información sobre el presupuesto asignado, ejecución, compras planificadas, criterios de priorización y otras alternativas institucionales para evitar la interrupción del tratamiento. No quiero ponerme repetitiva, pero también se trata de datos de pacientes. Se pueden usar datos agregados para incidencia pública. No se debe publicar información de salud identificable. Y también acá quiero resaltar mucho el tema de políticas de privacidad y tratamiento de datos. Si es que de por ahí las asociaciones de pacientes que trabajan con estos pacientes que recurren a ellos, trabajan con un formulario o trabajan con una historia clínica del paciente, qué sé yo, para hacer estadísticas. Entonces es importante que el paciente o el titular de datos otorgue su consentimiento expreso y firme eso. Acá nuestra ley de datos dice que ese otorgamiento tiene que ser positivo, tiene que haber una acción. Si yo le digo a él, sí, Jorge, usa nomás mis datos en esto que vas a hacer público, a él no le sirve, porque él tiene que tener algo escrito mío, y yo le tengo que dar mi autorización expresa. Yo le tengo que decir, sí, podés usar. No tiene que ser algo abstracto. Yo le tengo que decir que sí, porque si no, va en contra de la ley, ¿verdad? Y toda esa información es importante tenerla en cuenta. Como ya les dije, las leyes especiales, y acá quiero mencionar un ejemplo específico, ¿verdad? De la ley de cannabis, en la que pacientes organizados tuvieron un rol muy importante para obtener la promulgación de esa ley. En este caso creo que empezó con unas mamás organizadas que necesitaban o querían que se promulgue una ley porque tenían hijos con epilepsia, entonces ellas se organizaron, pero eso no fue solamente una petición aislada, ¿verdad? Sino que comenzaron compartiendo información, juntaron evidencia, trabajaron con médicos y mostraron que existía una necesidad real. O sea, se presentó el proyecto de ley, y a partir de todo eso previo que se desarrolló fue que se obtuvo esa promulgación de la ley. Y como saben, o no sé si saben, eso empezó súper limitado, solamente ciertos establecimientos podían producir el cannabis medicinal a través de licencias que Dinavisa otorgaba, y ahora, por ejemplo, eso ya está liberado. O sea, cualquier establecimiento que esté capacitado para producir ese medicamento puede hacerlo, obviamente con la autorización previa de Dinavisa, ¿no? Perdón, Silvia, una consulta.